Esta fue una de las ciudades más ricas del mundo hasta que fue destruida en el siglo XVII. Su nombre es Ayutthaya, la capital antigua de Tailandia. Y aunque suena increíble, puedes recorrerla entera en un solo día desde Bangkok. En este video te llevo conmigo cómo llegar, cómo moverte y qué templos ver en el orden exacto para aprovechar cada minuto. ¡Vámonos! El primer consejo que te voy a dar es levantarse temprano, ojalá cerca de las 5 de la mañana. Suena duro, lo sé, pero Ayutthaya da para un día completo y cada hora cuenta. Cuanto antes salgas, más disfrutas y menos calor aguantas. Para llegar de Bangkok a Ayutthaya tienes 3 opciones según tu presupuesto y qué tan cómodo quieras viajar. La opción más cómoda es pedir un Grab o un taxi directo desde Bangkok. Te llevan directo sin transbordos y llegas relajada. El precio ronda los 40 a los 60 dólares por trayecto y si viajas en grupo y dividen el costo sale muy a cuenta. Pero si quieres ahorrar de verdad, el tren es imbatible y es toda una experiencia también. Sale desde la estación Krung Thep Apiwat. Para llegar ahí, tomas el metro MRT, la línea azul, y te bajas en la estación Bang Sue. El metro te deja justo debajo del terminal, subes por un pasillo y ya estás dentro. Aquí va lo mejor. Para este trayecto no necesitas comprar nada por adelantado. Es un viaje corto y con muchísimos trenes al día, así que solo llegas a la estación y compras tu boleto en la ventanilla el mismo día. De hecho, los trenes más baratos, los de tercera clase, ni siquiera se pueden reservar online. Llegas, compras y te subes. Y cuestan desde apenas 15 baht, sí, menos de medio dólar, y es de las experiencias más auténticas y económicas de toda Tailandia. Lo único, si viajas un fin de semana o un feriado, o si quieres asegurar un asiento en un tren rápido, ahí sí conviene reservar con anticipación por internet, ya sea en la web oficial que se llama D-Ticket o en una página más fácil de usar para turistas llamada One2Go, que cobra una pequeña comisión, pero funciona sin problemas. Y hay una tercera opción intermedia, las minivans con aire acondicionado. Salen desde varias terminales de Bangkok, tardan alrededor de hora y media y cuestan entre 60 y 100 baht por persona. Un buen punto medio entre precio y rapidez. En resumen, si buscas comodidad, el Grab directo. Si buscas ahorrar y vivir la experiencia local, el tren, sin dudarlo, y comprando el boleto ahí mismo. Sea cual sea tu opción, llegando temprano tendrás el día entero por delante. Y aquí viene lo práctico. Los templos están repartidos por la zona y no todos se pueden hacer a pie. Así que si viniste en tren, justo enfrente de la estación hay un pasaje donde puedes rentar una moto enseguida. La opción más libre y práctica si tienes licencia. Y si prefieres no manejar, usa Grab. Es barato, rápido y funciona por toda la isla histórica. Hay quienes rentan bicicleta, pero con el calor y las distancias, para verlo todo en un solo día te va a quitar demasiado tiempo y energía. Yo iría por moto o Grab. Créeme, la vas a necesitar. En Ayutthaya hace calor casi todo el año. Empieza tu recorrido en Wat Jai Chai Mong Kong, que abre a las 8 de la mañana. Es un templo enorme y todavía está activo, con un gran Buda reclinado y una imponente estupa central que puedes subir para ver todo desde arriba. Y esa gran estupa guarda una historia poderosa. El templo ya llevaba siglos en pie, pero tras una de las mayores victorias de Ayutthaya sobre Birmania, el rey Naresuan mandó a engrandecerla hasta convertirla en el monumento que ves hoy, para celebrar el día en que derrotó al príncipe birmano en un legendario duelo a lomo de un elefante. Además de ser los primeros templos en abrir, llegas antes que los tours y lo tienes casi todo para ti. Muy cerca está Wat Phanan Choeng, uno de los templos más antiguos y venerados de todos. Y fíjate en este dato, fue fundado en 1324, más de 20 años antes de que Ayutthaya existiera oficialmente. Es decir, este templo es incluso más viejo que la propia ciudad. Su gran tesoro es un imponente Buda dorado sentado de 19 metros de altura. Es una mezcla viva de lo tailandés y lo chino, porque este templo estuvo ligado desde el inicio a una comunidad de comerciantes chinos que se sentó aquí, junto al río, cuando Ayutthaya era uno de los grandes puertos comerciales del mundo.
A diferencia de las ruinas, este templo nunca fue abandonado, sigue vivo, lleno de incienso, rezos y devoción. Vas a sentir una energía completamente distinta a la de los otros sitios. Después ve a Wat Mahathat, que abre a las 8:30. Fue fundado en el siglo XIV y no era un templo cualquiera, fue el templo más sagrado e importante de toda Ayutthaya. Aquí se guardaban reliquias del propio Buda, de ahí su nombre, que significa el templo de la gran reliquia. Y aquí también vivía el patriarca supremo, el líder de todos los monjes del reino. Estaba junto al palacio, así que también era el templo donde los reyes celebraban sus ceremonias más importantes. Hoy caminas entre sus muros rotos, sus chedis derrumbados y sus hileras de Budas sin cabeza, y es quizás el lugar que mejor te hace sentir el auge y la caída de esta ciudad. Y en medio de todo eso está la imagen más famosa de toda Ayutthaya, la cabeza de piedra de un Buda atrapada entre las raíces de un árbol. Nadie la puso ahí, la cabeza cayó durante la destrucción de 1767. Y con los siglos, el árbol creció lentamente a su alrededor y sigue ahí. Luego sigue con Wat Phra Sri-Samphet, y ojo, porque este era el templo real dentro del recinto del palacio. Aquí no vivían monjes, solo se celebraban las ceremonias más sagradas de la monarquía. Su imagen icónica son sus 3 grandes chedis dorados en fila, y cada uno guarda algo muy especial, las cenizas de 3 reyes de Ayutthaya. Llevan más de 500 años ahí, sobreviviendo guerras y siglos. Este templo fue tan importante que cuando Ayutthaya cayó y se fundó Bangkok, el rey Rama I mandó a construir el famoso templo del Buda Esmeralda, inspirándose directamente en este. Así que cuando visites el Gran Palacio de Bangkok vas a reconocer el patrón, es hijo directo de lo que ves aquí. Pero presta atención a este dato para tu recorrido. Wat Phra Sri-Samphet cierra temprano a las 4:30 de la tarde, así que no lo dejes para el final. Visítalo antes del mediodía o a primera hora de la tarde o te vas a quedar sin verlo. Para este punto ya es mediodía y toca reponer energías. Ayutthaya recibe turistas durante todo el año por su historia, así que está lleno de restaurantes para todos los gustos y presupuestos. Puedes elegir con calma el que más te llame. Un clásico de la zona son los boat noodles, y si encuentras un lugar junto al río, mejor todavía. Ya por la tarde, muy cerca de Wat Mahathat, está Wat Ratchaburana, y su historia es de las más impactantes de toda Ayutthaya. Este templo se levantó sobre una tragedia ocurrida en 1424. 2 príncipes hermanos se mataron entre sí en un duelo a lomo de elefante, peleando por el trono de su padre. El hermano menor, que quedó como rey, construyó este templo justo en el lugar donde murieron, para honrar su memoria. Y hoy es uno de los templos mejor conservados del parque. Su gran torre central de estilo Jemer todavía conserva sus tallados originales y puedes subirla para tener buenas vistas. Pero lo más especial está debajo. A diferencia de casi todos los templos de Ayutthaya, aquí puedes bajar a la cripta original por una escalera empinada. Algo muy raro, porque casi todas están selladas. Adentro se conservan murales del siglo XV, de los más antiguos de toda Tailandia. Y un dato que pocos saben, esa cripta guardaba más de 100 kilos de tesoros de oro, hasta que unos ladrones la saquearon en 1957. Lo que se recuperó hoy está en un museo. Y deja lo mejor para el final, Wat Chai Watthanaram, a la orilla del río Chao Phraya. Fue construido en 1630 por el rey Prasat Tong en honor a su madre. Sus cenizas se guardaron aquí, pero detrás hay también una intención política. El rey mandó a levantarlo al estilo de Angkor Wat, el gran templo de Camboya. Fue además un sitio de cremación real, donde reyes y miembros de la corte fueron despedidos, así que tiene una energía más profunda que el resto de las ruinas. Y es, sin discusión, el templo del atardecer en Ayutthaya. Cuando el sol baja y el ladrillo se tiñe de dorado y se refleja en el río, todo el lugar parece de otro mundo. No es casualidad que sea el rincón más fotografiado de la ciudad. Vas a ver a mucha gente posando con trajes tradicionales tailandeses y entenderás el porqué.
Y si vienes un viernes, sábado o domingo, hay una sesión nocturna en la que iluminan el templo entero, una de las postales más mágicas de todo Tailandia. Eso sí, un consejo, las fechas y horarios de esa sesión cambian según la temporada, así que revisa la página de turismo de Ayutthaya antes de ir, para no llevarte ninguna sorpresa. Y este ha sido el recorrido de Ayutthaya en un día desde Bangkok. Cuando cae la noche, vuelves a la estación de tren o pides tu Grab de regreso a Bangkok. Los trenes de regreso corren hasta bien entrada la noche. El último sale alrededor de las 9 y algo, así que tienes tiempo de sobra para disfrutar el atardecer sin apurarte. Eso sí, revisa el horario del día en la estación al llegar, porque pueden variar, y así, en un solo día, recorriste la historia completa de la ciudad que lo empezó todo. Ayutthaya no es solo un montón de ruinas bonitas, es el origen de lo que hoy es Tailandia. Un lugar que brilló, que cayó y que todavía tiene muchísimo que contarte. Así que ya sabes, con madrugar un poco y un día por delante es totalmente posible. Y si quieres entender de verdad lo que estás viendo en estas ruinas, ¿qué fue Ayutthaya para el mundo? ¿Cómo llegó a ser una de las ciudades más ricas del planeta? ¿Y cómo terminó convertida en cenizas? Y en el origen de Tailandia, te dejo por aquí mi video sobre su historia. Te aseguro que vas a ver estos templos con otros ojos. Y si quieres seguir descubriendo este país conmigo, su historia, sus rincones y cómo recorrerlos por tu cuenta, suscríbete porque esto es solo el comienzo de nuestro viaje. Nos vemos en el próximo destino.